Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Ahora voy a compartir con ustedes todos los episodios de la serie Doctor en otra vida. Si están listos, comenzamos. El Dr. Inan Kural está en el hospital a punto de hacerse una resonancia magnética. En ese momento, encuentra una nota en su bolsillo. En la nota dice: no creas en todo lo que piensas. Algo que parece una recompensa puede ser un castigo, y algo que parece un castigo puede ser una bendición. Inan Kural se sorprende y pregunta: ¿quién puso esto en mi bolsillo? En ese momento, Elif, interpretada por Sıla Türkoğlu, guarda silencio. El Dr. Inan se da cuenta de que fue ella quien puso la nota y pregunta: ¿de verdad estoy en una situación tan mala? Elif y Toprak permanecen en silencio. Entonces Inan Kural dice: entiendo. Mientras sale del hospital, mira a su alrededor. Las cosas que suceden a su alrededor comienzan a parecerle extrañas. Se da cuenta de que es por su enfermedad. En ese momento, una madre llama a su hijo. Inan escucha y pregunta cuál es el problema del niño. La madre explica: desde hace 2 semanas tiene náuseas. También ha tenido 2 convulsiones. Vamos a hacerle un análisis de sangre, pero tiene miedo a las agujas. Inan se sienta junto al niño. Le muestra que él también está enfermo e incluso le enseña una herida en su cabeza. Habla con él de manera divertida y logra convencerlo. Al escuchar la respiración del niño, entiende cuál es la enfermedad. Inmediatamente le dice a otro médico lo que debe hacer y se va. La madre pregunta con curiosidad: ¿quién era él? Los otros médicos responden: el Dr. Inan Kural, el mejor médico del hospital. O mejor dicho, lo era. Todos se preguntan si después de su enfermedad dejará de ser médico. Mientras camina por el pasillo, Inan Kural de repente se siente mal y cae al suelo. Todos corren hacia él. ¿Y ahora? Volvemos 20 días atrás. El Dr. Inan Kural está haciendo su carrera matutina. Durante la carrera escucha el sonido de un accidente y corre inmediatamente a ayudar. Una mujer y su esposo han tenido un accidente de tráfico. Inan primero intenta calmar a la mujer y luego ayuda a su esposo. Le dice qué debe hacer y logra que vuelva a respirar. En ese momento se da cuenta de que la mujer también está herida. La mujer se desmaya. El hombre grita desesperado: mi esposa está embarazada, por favor sálvenla. En ese momento llega la ambulancia. Los paramédicos le dicen a Inan: si usted no hubiera estado aquí, los 2 habrían muerto. Inan regresa a casa, se cambia de ropa y luego va al hospital. La doctora Elif ha llegado al hospital antes que todos. Una enfermera le trae café, pero ella lo rechaza. No, gracias. Quiero trabajar. Un poco más tarde llega también la doctora Asl. Ella tiene un chofer privado que le abre la puerta, pero Asl no está cómoda con eso. Se burlan de mí en el hospital, dice. Poco a poco todos los médicos llegan al hospital y comienza un nuevo día. Los asistentes tienen mucho miedo del Dr. Inan Kural. Pero ese día, por primera vez, entra a su oficina sin regañar a nadie. Esto sorprende a todos. Inan Kural se vuelve hacia su asistente y le dice: compra mi boleto de avión para mañana por la mañana. No estaré aquí hasta el jueves. Justo cuando sale de la oficina, la doctora Elif lo detiene. Le habla de un paciente y dice: el paciente está mintiendo. Inan Kural siente curiosidad y responde: ¿ah, sí? Entonces vamos a verlo. Van juntos a ver al paciente. Después del examen, Inan Kural se da cuenta de que hay algo mucho más serio de lo que el paciente ha contado. Pide que se realicen los análisis necesarios. El paciente se opone, pero Inan Kural está decidido y dice que los exámenes deben hacerse. Bueno amigos, hemos llegado al final de la primera parte de la serie Doctor en otra vida. La segunda parte llegará muy pronto. Si quieren que continúe, no olviden escribirlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle like al video y dejen su comentario. Hasta la próxima.